Cuando Lupita me pidió ayuda para abrir su tienda de ropa, mi corazón de madre se llenó de esperanza. «Mamá, necesito que me cosas algunas piezas exclusivas y me ayudes a arreglar todo. Nadie tiene tu talento con las agujas y la decoración», me dijo con esa sonrisa que siempre me desarma. Después de tantos años dedicando mis días y noches a coser para mantenerla sola, finalmente sentí que mi sacrificio había valido la pena. Cosí cada pieza con el mismo amor que cosí sus sueños durante toda la vida, incluso cuando mis manos me dolían y mis ojos ardían de cansancio. Pasé noches en vela confeccionando vestidos, blusas y faldas que serían el diferenciador de la tienda, mientras que durante el día ayudaba a montar los exhibidores, limpiar los estantes y organizar el espacio que pronto se convertiría en el sueño realizado de mi hija. Las lágrimas escurrían silenciosamente mientras bordaba los detalles de esas piezas exclusivas, recordando cada momento en que renuncié a mis propios sueños para que ella pudiera estudiar en las mejores escuelas. El divorcio con Ramón fue solo la liberación que necesitaba después de años, aguantando sus humillaciones y prohibiciones. Pero criar a Lupita sola exigió una fuerza que ni yo sabía que tenía dentro de mí. «Mamá, necesito un préstamo también. Miguel está con problemas financieros y no puede pagar todo», añadió con esa mirada que siempre me conquista. Y sin dudarlo, le entregué todos los ahorros que guardé durante años de trabajo duro. ¿Cómo podría negarle algo a mi única hija? Mientras acomodaba los maniquíes y decoraba las paredes de la tienda con pinturas típicas mexicanas, imaginaba lo orgullosa que estaría el día de la inauguración, viendo a mi hija realizar su sueño con mis propias manos. Los días pasaron y la fecha de la inauguración se acercaba. Noté que Lupita comenzó a ponerse extraña, evitando contarme sobre los detalles finales del gran evento. «Es solo estrés, mamá. Tenemos mucho que resolver todavía», decía para evadirme cuando yo preguntaba cuándo sería la inauguración o sobre qué ropa debería usar en esa noche tan especial. Un apretón en el pecho comenzó a incomodarme. Esa intuición de madre que raramente se equivoca. Me extrañó que mis preguntas sobre la fecha exacta de la inauguración siempre quedaran sin respuesta. «Aún no definimos, mamá». «Oh, estamos finalizando algunos detalles del calendario», decía Lupita, desviando la mirada hacia el celular o hacia alguna prenda que necesitaba ajuste. Aún sintiendo que algo no estaba bien, continué trabajando incansablemente en las piezas exclusivas que adornarían los exhibidores de la elegante tienda en la Avenida Revolución. Fue un miércoles, apenas un día antes de la inauguración, mientras tomaba café en la panadería cerca de casa, que encontré a Rosario, una vieja amiga que trabajaba como limpiadora en el Shopping Plaza Guadalajara, donde la tienda de Lupita estaría. «Consuelo, qué gusto verte. A propósito, recibí tu encargo ayer», me dijo rebuscando en su bolso. «Toma, se cayó cerca del basurero cuando estaba limpiando el corredor administrativo del centro comercial». Me entregó un sobre dorado con letras elegantes. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Era una invitación para la inauguración de Elegancia de Lupita, marcada para el día siguiente a las 19 horas. Invitados ilustres, cóctel exclusivo, presentación de la colección firmada por Lupita Hernández. Cada palabra impresa en aquel papel brillante era como una pequeña puñalada en mi corazón. No había mención a mi nombre, ni como colaboradora, ni como madre de la propietaria. Y principalmente, aquella invitación nunca había sido destinada a mí. «Debes estar muy orgullosa de tu niña. Todo el centro comercial está hablando de eso. Vi hasta el nombre del presidente municipal y de la primera dama en la lista de invitados VIPs», comentó Rosario con una sonrisa sincera, sin percibir la tormenta que se formaba en mis ojos. Forcé una sonrisa. Agradecí por el café y salí rápidamente antes de que mis lágrimas denunciaran el dolor que sentía. Mi propia hija me había excluido del momento más importante de su vida. Aquella tarde, con el corazón pesado como plomo, intenté llamar a Lupita varias veces. Quería oír de su propia boca por qué me había excluido de la inauguración. El teléfono sonaba, pero ella no contestaba. Mandé mensajes. «Hija, necesitamos hablar sobre mañana». «Lupita, por favor, contéstame».
¿Por qué no me contaste sobre la inauguración? El único retorno que recibí fue el silencio absoluto y doloroso, confirmando mis peores sospechas. Por la noche tomé coraje y llamé a Miguel, mi yerno. Tal vez él podría explicarme lo que estaba sucediendo. «Ah, doña Consuelo, Lupita está muy ocupada con los preparativos. ¿Sabe cómo es?», respondió él, visiblemente incómodo. Cuando mencioné la inauguración, oí al fondo la voz de doña Mercedes. «¿Quién es?». «Ah, es ella. Dile que estamos en reunión». El tono desdeñoso con que se refirió a mí dejó claro que yo era una molestia, una mancha en el cuadro perfecto que querían pintar. Pasé la noche en vela, mirando al techo de mi pequeño departamento, mientras las lágrimas silenciosas mojaban mi almohada. Las palabras que doña Mercedes había dicho cierta vez durante un almuerzo familiar resonaban en mi mente. Lupita tiene potencial para frecuentar la alta sociedad de Guadalajara. Solo necesita ser más selectiva con sus asociaciones. En la época fingí no entender la indirecta, pero ahora estaba claro que yo era una de esas asociaciones indeseables, un recordatorio del origen humilde que mi hija tanto quería esconder. En la mañana de la inauguración, hice más algunos intentos de hablar con Lupita. Llamé a su celular, al teléfono de la tienda, hasta mismo a la oficina del centro comercial. En todas las tentativas, recibía la misma respuesta. «La señora Lupita está en reunión y no puede atender». Era como si un muro invisible hubiera sido erguido entre nosotras, un muro hecho de vergüenza y ambición. En aquel momento tomé una decisión. No me quedaría en casa llorando mientras mi hija negaba mi existencia. Iría a aquella inauguración, vestida con mi mejor ropa, y enfrentaría con la cabeza en alto el desprecio que tanto intentaban imponerme. «Yo voy a esa inauguración», decidí mientras abría mi armario en busca del único vestido elegante que poseía. Una pieza azul marino que había cosido para el casamiento de Lupita 2 años antes. Pasé la plancha con cuidado, removí algunos hilos sueltos y añadí un nuevo bordado discreto en la manga para dar un toque actual. Mis manos temblaban, pero mi determinación estaba firme como las agujas que siempre usara para coser, no solo ropa, sino también los sueños de mi única hija. Durante todo el día el celular permaneció silencioso. Ninguna llamada, ningún mensaje de Lupita, ni siquiera para cobrar las últimas piezas que yo había prometido entregar para la colección de inauguración. Era como si yo hubiera cumplido mi papel en los bastidores y ahora debiera desaparecer, como las líneas invisibles que sustentan la ropa bien hecha, esenciales, pero destinadas a nunca ser notadas o valorizadas. Mientras me arreglaba, recordé cuántas veces Lupita me había pedido ayuda en las últimas semanas. «Mamá, necesito 10 vestidos más para mañana». O «Mamá, ¿puedes hacer una entrega urgente en la tienda?». Yo nunca rechazaba, incluso cuando me dormía sobre la máquina de coser, exhausta, o cuando necesitaba cancelar mis consultas médicas para atender sus demandas interminables. El préstamo que hice también pesaba en mi conciencia. Todos los ahorros de una vida entregados sin cuestionamiento. Una semana antes, durante una de las entregas, oí sin querer a doña Mercedes comentando con su sobrina. «La madre de Lupita es una mina de oro. Trabaja como una esclava, no cobra nada, y todavía le prestó dinero que probablemente nunca verá de vuelta». Las risas que se siguieron quemaron en mis oídos como hierro caliente, pero me tragué la humillación en silencio, como siempre hacía, pensando en el bienestar de mi hija por encima de todo. Recordé también de cómo, en las raras veces en que Miguel y Lupita me invitaban para un almuerzo en familia, yo era tratada como una extraña. «Consuelo, no vale la pena contar esa historia de tu infancia. Nadie está interesado», cortaba doña Mercedes en medio de mis palabras. O cuando yo ofrecía alguna opinión sobre moda, siendo costurera experiente, oía en respuesta: «Eso es alta costura, señora Consuelo, no costura de barrio». Y mi hija, lejos de defenderme, apenas sonreía avergonzada. Los mensajes que recibía de Lupita eran cada vez más utilitarios. Listas de piezas a ser hechas, plazos apretados, exigencias técnicas. Nunca un «¿Cómo estás, mamá?», o «¿Necesitas ayuda con algo?».
Era como si nuestro vínculo se hubiera transformado en una relación puramente comercial, excepto por el hecho de que yo no recibía el debido pago o reconocimiento. Mamá, no necesita poner su firma en las etiquetas. Vamos a usar solo la marca de la tienda, me dijo cierta vez, borrando simbólicamente mi presencia en cada pieza que yo creaba. Cuando entregué el último lote de vestidos exclusivos, 3 días antes, percibí que las etiquetas ya estaban listas. Diseño, Lupita Hernández. Ni siquiera una mención a la colaboración especial, o cualquier reconocimiento de las manos expertas que realmente habían dado vida a aquellas piezas. Tragué saliva, nuevamente, sintiendo el gusto amargo de la ingratitud. «Quedaron maravillosos, mamá. Eres increíble», dijo Lupita al recibir las piezas. Pero su entusiasmo rápidamente se apagó cuando una clienta rica entró en la tienda. «Puede dejar ahí. Después arreglamos cuentas», finalizó, alejándose de mí como quien se aleja de un recuerdo inconveniente. Terminé de prepararme para la inauguración con una mezcla de ansiedad y determinación. Me puse mis únicos aretes de plata, regalo de mi madre, y un discreto maquillaje. En el espejo vi una mujer digna, de manos callosas y rostro marcado por el tiempo y por el trabajo duro, pero aún así, una mujer que merecía respeto, que merecía estar al lado de la hija en el momento de su triunfo. Al final, aquel éxito tenía el sudor de mis noches sin dormir, el esfuerzo de mis manos incansables y la inversión de toda una vida de sacrificios. Salí de casa decidida, con la invitación que no era mía segura en el bolso. El cielo de Guadalajara comenzaba a teñirse con los tonos anaranjados del atardecer, mientras yo caminaba en dirección al Shopping Plaza, para una fiesta a la que no fui invitada, pero sin la cual no existiría fiesta alguna. Hoy, mi hija va a tener que mirarme a los ojos, pensé, mientras entraba en el elegante centro comercial, con la cabeza en alto, sintiendo las miradas curiosas de las personas que pasaban. Al acercarme a la tienda, vi a la multitud elegante que se aglomeraba en la entrada. Luces, fotógrafos, alfombra roja, todo aquello que Lupita siempre soñó. El letrero dorado, elegancia de Lupita, brillaba imponente, mientras que meseros circulaban con copas de champán entre los invitados. Respiré hondo, apreté el bolso contra el pecho y caminé en dirección a la entrada, donde 2 guardias de seguridad verificaban las invitaciones. «Buenas noches, señora. ¿Puedo ver su invitación, por favor?», pidió el hombre de traje negro con expresión seria. Saqué el sobre dorado del bolso, aquel mismo que Rosario había encontrado, y lo entregué con una sonrisa nerviosa. El guardia miró el papel, después a mí, con una expresión de duda. «Esta invitación no está firmada, señora». «¿Quién la invitó?», cuestionó él, levantando una ceja. «Soy la madre de la propietaria», respondí con la voz más firme que conseguí reunir. «Consuelo Ramírez, madre de Lupita Hernández». El hombre pareció sorprendido. Consultó rápidamente una lista e hizo un gesto para su colega. «Un momento, por favor», dijo él, antes de alejarse para usar el radio. Me quedé allí, parada en la entrada, sintiendo las miradas curiosas de los invitados que llegaban y eran prontamente admitidos, mientras yo, la madre de la dueña, esperaba como una intrusa. Minutos después, vi a Miguel, mi yerno, acercándose apresuradamente con una expresión de pánico controlado. «Doña Consuelo, qué sorpresa», comenzó él, visiblemente incómodo. «No esperábamos. Quiero decir, Lupita pensó que usted no se sentiría a gusto en este ambiente». Sus palabras educadas no conseguían enmascarar el mensaje real. Yo no era bienvenida allí. «¿Dónde está mi hija, Miguel?», pregunté, manteniendo la compostura. «Ella está muy ocupada recibiendo a los invitados importantes. El presidente municipal acaba de llegar», respondió él, mirando nerviosamente por sobre el hombro. «Tal vez sea mejor que usted vuelva otro día, cuando esté menos concurrido. Podemos marcar un café en la próxima semana y...». Interrumpí su discurso ensayado. No vine a tomar café. Vine a ver la inauguración de la tienda que ayudé a construir. Quiero ver a mi hija. En ese momento percibí que algunas personas miraban curiosas nuestra conversación. Una reportera local, que fotografiaba a los invitados,
Se acercó con interés. «Disculpe, ¿la señora es pariente de la propietaria?», preguntó ella sujetando una pequeña grabadora. Antes de que yo pudiera responder, Miguel intervino. «Es apenas una conocida de la familia. Nada importante. Con permiso, necesitamos resolver un asunto». Aquellas palabras, «nada importante», resonaron en mis oídos como una campana fúnebre. Toda mi vida dedicada a Lupita, todo mi amor incondicional, todo mi trabajo, reducidos a nada importante. Sentí las piernas flaquear y el corazón apretar, pero no me permitiría derrumbarme allí, frente a todos. «No soy apenas una conocida», dije en voz alta, atrayendo aún más atención. «Soy Consuelo Ramírez, madre de Lupita Hernández, y la verdadera costurera de cada pieza exclusiva que está siendo expuesta en esta tienda». La reportera abrió los ojos de par en par, y Miguel palideció visiblemente. «Quien diseñó, cortó y cosió cada vestido de esta colección exclusiva fueron estas manos», continué, mostrando mis manos callosas de costurera. Fue en ese momento que vi a Lupita emergiendo de la multitud, hermosa en su vestido rojo. Irónicamente, un vestido que yo misma había confeccionado. Su rostro alternaba entre choque y furia al verme allí, rodeada por personas curiosas y una reportera interesada en mi historia. «¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, intentando mantener una sonrisa forzada mientras se acercaba. «Vine a ver tu inauguración, hija. La inauguración de la tienda que ayudé a crear con mis propias manos y mis ahorros», respondí, mirándola a los ojos. «Como tu madre y principal colaboradora de esta colección, pensé que debería estar presente». El silencio que se siguió fue tenso, casi palpable. Lupita lanzó una mirada desesperada a Miguel y después a doña Mercedes, que se acercaba con expresión de desprecio mal disimulado. «Lupita, querida, el alcalde está esperando para el brindis oficial», interrumpió doña Mercedes, ignorando deliberadamente mi presencia. «No podemos hacer esperar a los invitados VIP por distracciones». La forma en que pronunció «distracciones», mirándome directamente, dejaba claro quién era el estorbo en esa celebración. Lupita vaciló por un momento, dividida entre la presión social y el vínculo maternal. Por un breve instante, creí haber visto un destello de reconocimiento en sus ojos, un vislumbre de la niña que había criado con tanto amor. Pero ese momento pasó rápido como un relámpago, dejando solo el trueno del rechazo después. «Mamá, estás haciendo un drama», susurró entre dientes. «Por favor, no arruines mi noche especial. Podemos hablar mañana, con calma». Sus palabras me golpearon como una bofetada. No por la rudeza, sino por la confirmación de que era vista como un problema a evitar, no como la madre que merecía compartir ese momento de orgullo. «No habrá un mañana para que hablemos, Lupita», respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. La reportera seguía allí, captando cada palabra de esa confrontación pública que jamás planeé. «Esta inauguración marca el fin de algo, no solo el inicio, el fin de mi ingenuidad al creer que una hija jamás renegaría de su propia madre por estatus social». Mi voz ya no temblaba. Era firme como el tejido bien estructurado de un vestido de gala. Doña Mercedes bufó impaciente. «Por favor, ¿alguien puede retirar a esta señora? Está interrumpiendo el evento». Miguel hizo el ademán de conducirme hacia afuera, pero me eché para atrás. Las personas alrededor observaban todo con esa curiosidad morbosa de quien asiste a un accidente en la carretera, horrorizados, pero incapaces de desviar la mirada. Vi a algunos invitados cuchicheando, otros filmando discretamente con sus celulares. «No será necesario que me expulsen», continué, ahora mirando directamente a Lupita, ignorando a Mercedes y Miguel. «Solo quiero que todos sepan una verdad. Cada pieza de esta colección exclusiva fue diseñada y cosida por estas manos». Extendí mis manos callosas para que todos las vieran. Manos que acunaron a esta misma hija cuando era bebé, que secaron sus lágrimas cuando era niña, que cosieron su uniforme escolar y su vestido de novia. Un murmullo recorrió la multitud. Percibí que algunos de los invitados me miraban con una mezcla de compasión y respeto.
La reportera anotaba furiosamente, mientras el fotógrafo que la acompañaba registraba el momento. Lupita parecía empequeñecerse a cada segundo, su rostro una máscara de pánico y vergüenza. Por un instante sentí pena por ella, no por la empresaria de éxito, sino por la niña que se perdió en el camino hacia la ambición. No vine aquí para arruinar tu noche, hija. Vine solo a buscar lo que es mío, el reconocimiento por mi trabajo y la dignidad que tú y tu nueva familia intentaron quitarme. Dije, ahora más suavemente. Me giré hacia la reportera. Mi nombre es Consuelo Ramírez. Soy costurera desde hace más de 30 años. Aprendí con mi madre y su madre antes que ella. Si quieres saber la verdadera historia detrás de estas ropas, estaré feliz de contarla. Mamá, por favor, no hagas esto, imploró Lupita, su voz casi un susurro. Piensa en mi reputación, en mi matrimonio, en lo que la gente va a decir. Miré a mi hija con una mezcla de tristeza y determinación. Siempre he pensado en ti, Lupita. Cada minuto de cada día, durante toda mi vida. Ya es hora de pensar en mí misma. En ese momento, una señora elegante, que después descubrí que era la esposa del alcalde, se acercó a nosotros. Disculpen la intromisión, pero no pude evitar escuchar. ¿Usted es realmente la costurera de estas piezas maravillosas? Antes de que Lupita o Mercedes pudieran intervenir, respondí con dignidad. Sí, señora. Cada puntada, cada bordado, fue hecho por mí. La mujer sonrió, genuinamente impresionada. Extraordinario trabajo. Mi familia tiene una tradición de valorar la artesanía mexicana auténtica. Me encantaría encargar algunas piezas directamente con usted, si fuera posible. Sacó una tarjeta de su bolsa y me la entregó. Podemos conversar cuando usted tenga disponibilidad. Mercedes parecía que iba a desmayarse, mientras Miguel intentaba desesperadamente desviar la atención hacia otro lugar. Con la tarjeta en la mano y la dignidad recuperada, hice lo que tenía que hacer. Miré una última vez a Lupita. Tú tienes tu camino ahora, y yo tengo el mío. Devuélveme mi dinero cuando puedas. No por mí, sino para recordar que hay valores que el dinero no compra. Di la espalda y caminé en dirección a la salida, escuchando el murmullo crecer detrás de mí. Por primera vez en años, no me importó lo que Lupita pensaría o sentiría. Era hora de cuidar de mis propias heridas. Aquella noche, sentada sola en mi pequeño apartamento, tomé la decisión que hacía mucho tiempo necesitaba tomar. Miré a la máquina de coser que había sido mi fiel compañera por décadas y pensé, vamos a recomenzar, vieja amiga, pero esta vez coseremos nuestro propio destino. Tomé la tarjeta de la esposa del alcalde y la coloqué sobre la mesa. Una puerta se cerraba, pero otra, inesperada y prometedora, comenzaba a abrirse delante de mí. A la mañana siguiente me desperté con el teléfono sonando insistentemente. Era la reportera del evento, pidiendo una entrevista exclusiva. Señora Ramírez, su historia conmovió a muchas personas. Nos gustaría hacer una nota sobre su talento y su trayectoria. Vacilé por un momento, pero algo dentro de mí, quizás esa misma valentía que me hizo enfrentar a Lupita la noche anterior, dijo que era hora de hacerme oír. La nota salió 2 días después, con el título La costurera invisible, el talento detrás de las creaciones de lujo de Guadalajara. El artículo contaba mi historia sin dramatismo innecesario, solo los hechos. Cómo aprendí a coser con mi madre en Oaxaca. Cómo crié a Lupita sola después de separarme de Ramón. Cómo dediqué mi talento a la colección de la tienda, sin recibir crédito. Las fotos mostraban mis manos trabajando, detalles de las piezas que creé y un retrato mío, simple, digno, verdadero. El impacto fue inmediato e inesperado. Mi teléfono no paró de sonar. Primero fue la esposa del alcalde, reafirmando su interés en encargar piezas exclusivas. Después, vinieron otras mujeres de la élite de Guadalajara, encantadas con la autenticidad de mi historia y la calidad de mi trabajo. Queremos ropa con alma, hecha por manos que tienen historia, dijo una de ellas, en una frase que quedaría grabada en mi corazón. En solo una semana, recibí más encargos de los que podía atender sola. Tuve que tomar una decisión rápida.
Alquilé un pequeño espacio cerca de mi casa e invité a 2 vecinas, también costureras talentosas pero subvaloradas, para trabajar conmigo. Pagaré un salario justo y cada pieza tendrá el nombre de quien la hizo. Les prometí, rompiendo el ciclo de explotación que yo misma había sufrido. Lo más sorprendente fue cuando doña Carmela, una de las costureras más antiguas de Ciudad de México, me telefoneó. Había leído la nota y quería ofrecerme una sociedad. Somos pocas manteniendo viva la tradición de la verdadera costura mexicana. Unidos, podemos crear algo que ninguna tienda de lujo puede copiar: la autenticidad de nuestras raíces. Su propuesta era irrecusable: unir nuestros talentos para revitalizar la costura tradicional con un toque contemporáneo, creando piezas únicas que contarían la historia de nuestro pueblo. La transformación no fue solo profesional. Algo cambió dentro de mí. Aquella mujer que vivía en las sombras, aceptando migajas de reconocimiento y afecto, dio lugar a una Consuelo segura, que valoraba su propio trabajo y cobraba por él el precio justo. Si tú valoras lo que haces, los otros también valorarán, repetía para mí misma todas las mañanas, como un mantra de autoafirmación. Durante ese período, Lupita intentó contactarme varias veces. Mensajes, llamadas, incluso un ramo de flores enviado a mi nuevo espacio de trabajo. No respondí inmediatamente. Necesitaba ese tiempo para cicatrizar, para redescubrir quién era yo sin el peso de ser solo la madre de Lupita. Cuando finalmente nos encontramos, un mes después del incidente, fue en terreno neutro, un café en el centro de la ciudad. «Mamá, no te imaginas cómo he sufrido», comenzó ella con los ojos llorosos. «La gente no para de preguntar por ti. La tienda está siendo boicoteada por algunos clientes. Miguel y yo hemos discutido mucho». Observé atentamente a mi hija mientras hablaba. Sentí su dolor, pero también percibí que su preocupación aún giraba en torno a las consecuencias para ella misma, no del daño que me había causado. «Lupita, no vine aquí para aumentar tu sufrimiento», respondí calmadamente. «Lo que pasó entre nosotras fue el resultado de elecciones. Tus elecciones. Ahora estamos ambas cosechando lo que sembramos. Tú sembraste exclusión y estás cosechando rechazo. Yo sembré trabajo honesto y estoy cosechando reconocimiento». Su expresión cambió de autocompasión a sorpresa al percibir mi nueva postura. No había más la madre sumisa y complaciente delante de ella, sino una mujer de negocios que hablaba de igual a igual. Nuestra conversación de aquel día no trajo reconciliación inmediata, pero plantó las semillas del respeto mutuo. Al despedirme le dije: «Cuando estés lista para verme, no solo como tu madre o tu costurera, sino como una mujer que merece dignidad y reconocimiento, estaré aquí. Hasta entonces, deseo sinceramente que tu negocio prospere, por mérito propio, no a expensas del trabajo ajeno». Al caminar de vuelta a mi taller, donde 3 costureras ahora trabajaban alegremente en encargos que no paraban de llegar, sentí una ligereza que hacía mucho no experimentaba. El dolor del rechazo aún estaba allí, como una cicatriz que nunca desaparece completamente, pero ya no me definía. Lo que me definía ahora eran mis creaciones, mi nombre bordado en cada etiqueta, y la dignidad reconquistada de quien finalmente osa decir: «Este es mi valor, y él no está a la venta». 3 meses pasaron desde que inauguré mi propio taller, que bauticé como Manos de Consuelo. El espacio pequeño rápidamente se tornó insuficiente para la demanda creciente, y me mudé a un lugar más grande en la avenida Hidalgo, contratando a 5 costureras más talentosas de barrios humildes de Guadalajara. Cada una recibía entrenamiento personalizado y, más importante, el reconocimiento debido. Sus nombres aparecían en las etiquetas de las piezas que creaban, algo inédito en el mercado local. El punto de inflexión vino cuando el programa Talentos de México, uno de los más vistos de la televisión nacional, me invitó para una entrevista. La presentadora, Gabriela Fuentes, había comprado uno de mis vestidos y quedó encantada con mi historia. Quiero que todo México conozca a la mujer detrás de esas creaciones extraordinarias.
dijo ella al telefonearme personalmente para hacer la invitación. La entrevista salió al aire en horario estelar y me vi contando mi trayectoria a millones de mexicanos. Desde las primeras puntadas que aprendí con mi madre en Oaxaca, pasando por los años difíciles con Ramón, la crianza solitaria de Lupita, hasta la humillación en la inauguración de la tienda y mi renacimiento profesional. No dramaticé los hechos, simplemente conté la verdad con la dignidad que finalmente había conquistado. Nunca es tarde para recomenzar, para valorar el propio talento, dije yo, mirando directamente a la cámara. Espero que mi historia inspire a otras mujeres a reconocer su propio valor. Al día siguiente a la entrevista, la fila de clientes frente al taller se duplicó. Mi teléfono no paraba de sonar. Eran invitaciones para ferias de moda, propuestas de sociedad, pedidos de encargo de todas partes del país. Una mañana soleada de sábado, estaba orientando a María Elena sobre un bordado especialmente complejo, cuando la puerta del taller se abrió. Para mi sorpresa, era Ramón, mi exmarido, que no veía hacía casi 10 años. El tiempo no había sido generoso con él. Cabellos grises mal cuidados, rostro marcado por el exceso de bebida, ropas que intentaban parecer elegantes, pero denunciaban tiempos difíciles. «Consuelo, mi amor, ¿cuánto tiempo?», exclamó con aquella sonrisa falsa que yo conocía tan bien. «¿Qué haces aquí, Ramón?», pregunté secamente, sin levantarme de la mesa de trabajo. Las costureras intercambiaron miradas curiosas. Todas conocían mi historia. «Vine a felicitar a mi exesposa por la fama. Te vi ayer en Talentos de México. La gran Consuelo Ramírez, la costurera más famosa de todo el país», dijo teatralmente, acercándose para un abrazo que evité sutilmente, dando un paso hacia atrás. «Siempre supe que tenías talento, Consuelita. ¿Recuerdas cómo yo siempre te incentivaba?», continuó él, reescribiendo convenientemente nuestra historia. Casi reí al oír aquello. El mismo hombre que me prohibía coser para afuera, que decía que mi trabajo avergonzaba a la familia, ahora se presentaba como mi mayor apoyador. Las costureras, que conocían la verdad a través de nuestras conversaciones, intercambiaron miradas de indignación. Percibí inmediatamente sus intenciones. Ramón siempre aparecía cuando olfateaba dinero o fama, como un buitre que siente el olor de la carroña a la distancia. «Estoy ocupada ahora, Ramón. Si quieres conversar tendrás que marcar un horario, como cualquier cliente», respondí, volviendo mi atención al bordado. Su expresión cambió instantáneamente, del falso entusiasmo a la irritación mal contenida. Otra característica que yo conocía bien demasiado. «No seas tan dura, Consuelo. Al final de cuentas, soy el padre de tu hija. Por cierto, Lupita y yo hemos conversado mucho últimamente», comentó con falsa casualidad, consiguiendo finalmente captar toda mi atención. «Ella está pasando por momentos difíciles con su negocio, ¿sabías? Parece que la tienda no está yendo tan bien desde tu éxito en la televisión. Las personas hacen comparaciones, tú entiendes». Respiré hondo, pidiendo paciencia a los cielos. «¿Qué quieres realmente, Ramón?», pregunté directamente. Él sonrió, percibiendo que había encontrado una brecha. «Solo reconectar con mi familia. Lupita necesita de nosotros dos ahora, Consuelo. Su tienda está casi quebrando después que te convertiste en una celebridad. El marido está amenazando con abandonarla. La suegra la culpa por todo. Ella está desesperada». Cada palabra era escogida cuidadosamente para remover mis sentimientos maternales. «Claro, aquí tienes el texto traducido y adaptado al español mexicano, con algunos ajustes para que suene más natural». Esa misma tarde, después de sacudirme a Ramón con promesas vagas de «pensarlo», me llamó Lupita, confirmando mis sospechas de que todo era un teatrito montado. «Mamá, te vi en la tele. Te veías... ¡Wow!», empezó, con un tono entre admiración y envidia. «Ya sé que papá te buscó hoy. La neta es que las cosas están muy feas para mí. Después de ese reportaje, y ahora tú saliendo en la tele, un montón de clientes cancelaron pedidos, diciendo que no quieren comprarle a alguien que explota a su propia madre, que mejor le compran directo a la fuente, o sea, tú.
La escuché con paciencia, sintiendo una mezcla rara de compasión de madre y desconfianza justificada. Lupita siguió, cada vez más dramática. Miguel ya está hablando de divorcio. Dice que no se casó para vivir a la sombra de mi mamá famosa. Y los proveedores están cobrando las deudas que hicimos para abrir la tienda, incluyendo el dinero que tú nos prestaste, mamá. Estoy desesperada. No sé a quién pedir ayuda. Ahí fue cuando soltó el rollo. A papá se le ocurrió una idea que podría salvarnos. Si volviéramos a trabajar juntas, pero ahora sí, en serio, con tu nombre en las etiquetas y todo, podríamos aprovechar tu fama en la tele para relanzar la tienda como un negocio familiar auténtico. A la gente le encantaría esa historia de reconciliación, mamá. Hasta podríamos hacer un reality show. Era una manipulación tan obvia que casi me da risa, si no fuera porque me dolía ver que mi propia hija me seguía viendo como un recurso para explotar, no como una persona con sentimientos y dignidad. Lupita, voy a ser directa. No voy a volver a trabajar para ti en las mismas condiciones de antes. Ahora tengo mi propio negocio, construido con honestidad y respeto por el trabajo de todos. En los días siguientes, Ramón y Lupita le echaron más ganas a su plan. Él empezó a dar entrevistas a periódicos locales, presentándose como el cerebro detrás del éxito de Consuelo Ramírez. Siempre apoyé su talento, incluso cuando nadie creía en ella, declaró a un periódico amarillista de Guadalajara, con fotos viejas nuestras, escogidas para que pareciera que éramos una pareja feliz. Lupita, por su parte, salió en un programa de radio local, llorando a moco tendido, diciendo que se sentía abandonada por su madre en el momento más difícil. Alcanzó la fama en la tele y se olvidó de sus raíces, se olvidó de la hija que tanto le costó criar, decía entre sollozos, haciéndose la víctima de una madre deslumbrada por la fama. Lo peor fue cuando me enteré, por una clienta, de que Ramón estaba tratando de venderle a productores de tele un programa sobre la gran familia de costureras de Guadalajara. Me dijo que se están reconciliando y que pronto toda la familia va a trabajar junta, incluyendo a tu hija. Me contó la señora, preocupada. También dijo que él tiene derechos sobre tu historia, por haber sido tu marido durante tus años de formación. Ahí entendí que no era solo manipulación emocional. Era un plan para robarse lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Lupita, con su negocio en quiebra, y Ramón, con sus deudas de juego y alcohol, veían mi fama en la tele como la tabla de salvación para sus fracasos. ¡Qué ironía! La misma gente que me había rechazado ahora quería aprovecharse de la luz que empezaba a brillar sobre mí. Fue entonces cuando tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Contraté a una abogada, no a cualquiera, sino a Carmen Soto, famosa en Guadalajara por defender a mujeres en casos de abuso y explotación. Señora Ramírez, lo que le están haciendo tiene nombre: acoso e intento de fraude. Me explicó después de escucharme la historia. Vamos a mandar una notificación formal, exigiendo que paren inmediatamente, o enfrentarán las consecuencias legales. Cuando Ramón recibió la notificación, llegó al taller echando chispas. ¿Así tratas al padre de tu hija? ¿Con abogados y amenazas?, gritó avergonzando a clientas y empleadas. ¿Después de tantos años así me pagas? Ahora que eres famosa en la tele, ahora que estás en tu mero mole, ¿nos tratas como basura? Me mantuve calmada, una calma que me había costado mucho trabajo conseguir en los últimos meses. No, Ramón, así trato a cualquiera que intenta robarse lo que no le pertenece. No fuiste tú quien salió en la tele contando su historia. Fui yo. No fuiste tú quien pasó noches sin dormir cosiendo. Fui yo. Si quieres fama y dinero, gánatelo por tu cuenta. Ahora, por favor, retírate antes de que llame a seguridad. Una semana después del show de Ramón, me llamó doña Mercedes, la suegra de Lupita. Su voz, siempre arrogante, sonaba rara, como conciliadora. Doña Consuelo, necesito hablar con usted en persona. Es algo delicado, sobre Lupita, y ciertas cosas que usted debería saber. A regañadientes, acepté juntarnos en el café del Hotel Imperial.
un lugar neutral y público, como me había recomendado Carmen, mi abogada. Mercedes llegó puntual, más delgada y demacrada de lo que la recordaba. «Gracias por venir», empezó, sin mirarme a los ojos. Nunca pensé que estaría en esta situación, pidiéndole ayuda. Me quedé callada, esperando a que fuera al grano. Después de un suspiro, siguió. «Lupita está completamente fuera de control. Desde que su fama en la tele opacó su negocio, ella y Ramón están planeando algo que podría perjudicarlas a las dos». Mi instinto maternal me puso en alerta, pero mantuve la calma. «¿Qué tipo de planes?», pregunté. Mercedes miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara. «Quieren dar una entrevista exclusiva a ese programa de chismes, Escándalos de Familia. Van a contar una versión completamente falsa de su historia, pintándola a usted como una madre que abandonó a su hija por años y que luego reapareció solo para destruir su negocio por venganza cuando ella finalmente alcanzó el éxito». Sentí que se me revolvía el estómago. Conocía bien ese programa. Expertos en sacar los trapitos al sol de los famosos, sin importarles la verdad ni las consecuencias. «¿Por qué me cuenta esto, Mercedes?». Creí que me despreciaba. Tomó un sorbo de café, visiblemente incómoda. «Las cosas cambiaron, Consuelo. Miguel le pidió el divorcio después de descubrir que Lupita y Ramón estaban robando dinero de la tienda. Mi hijo está destrozado. Se dio cuenta de que lo manipularon todo este tiempo. Me explicó que Ramón le había prometido a Lupita una carrera como diseñadora famosa desde que era adolescente. Cuando me divorcié, siguió viéndose a escondidas con su hija, alimentando sus ambiciones y, sobre todo, su rencor contra mí. Convenció a Lupita de que usted la había privado de un padre amoroso y de una vida de lujos», confesó Mercedes, arrepentida por su papel en todo esto. «Y yo alimenté ese veneno porque quería creer que mi hijo se había casado con alguien de buena familia, no con la hija de usted sabe, de una costurera de barrio», completé, sin rencor. Mercedes asintió, avergonzada. «Lo irónico es que ahora usted es más respetada y admirada que todos nosotros, y se lo merece». Sacó una carpeta con documentos. «Aquí están copias de mensajes entre Lupita y Ramón, planeando cómo usar su fama para su beneficio. Primero intentando una reconciliación falsa, luego difamándola públicamente. Miguel encontró esto en su computadora y... creo que debería estar preparada». Salí del café con la cabeza dando vueltas, la carpeta de documentos pesando en mis manos como plomo. Le llamé a Carmen, quien me sugirió una reunión urgente. «Esto es grave, Consuelo. Están planeando una campaña de difamación que podría afectar seriamente su reputación y su negocio. Tenemos que actuar antes de que lo hagan». Estuve de acuerdo, aunque me dolía pensar en pelear con mi propia hija. Mientras tanto, el taller Manos de Consuelo estaba teniendo mucho éxito. Después de mi aparición en la tele, me invitaron a presentar mis diseños en la Semana de la Moda de la Ciudad de México, un sueño que nunca me había atrevido a tener. Mis costureras y yo trabajábamos sin parar en la colección, mientras yo trataba de entender la traición que estaba pasando en mi vida personal. Carmen fue quien sugirió la estrategia. «En lugar de esperar a que ataquen, vamos a invitar a Lupita y a Ramón a una reunión con un mediador profesional. Vamos a grabar todo. Si se niegan o siguen con sus planes de difamación, tendremos pruebas de que intentamos arreglar las cosas en paz». La idea sonaba bien, aunque una parte de mí no podía creer que mi propia hija fuera capaz de tanto. Para mi sorpresa, los dos aceptaron la reunión. Nos vimos en una oficina neutral, con Carmen, un mediador profesional, y, a petición de Mercedes, también Miguel. El ambiente era tenso cuando entramos a la sala de conferencias. Lupita evitaba mirarme, mientras Ramón sonreía con confianza, seguro de que podría manipular la situación como siempre. «Estamos aquí para tratar de resolver este problema de la mejor manera posible para todos», empezó el mediador. «Doña Consuelo está preocupada porque tiene información de que ustedes planean una campaña pública que podría dañar su reputación personal y profesional.
Me gustaría saber qué tienen que decir al respecto. Ramón fue el primero en hablar, negando todo. Somos familia. Solo queremos contar nuestra historia. Una historia de superación familiar, dijo, indignado. Consuelo está paranoica con su nueva fama. Piensa que todos quieren hacerle daño. Ahí fue cuando Carmen puso sobre la mesa copias de los mensajes que Mercedes me había dado. Estos mensajes dicen otra cosa, dijo tranquilamente. Aquí vemos claramente planes de aprovechar la popularidad de la señora Ramírez, seguidos por estrategias de difamación, cuando ella se negó a cooperar. Ramón se puso pálido y Lupita empezó a llorar. Esto es invasión de privacidad. ¿Quién les dio esos mensajes?, preguntó Ramón, furioso, mirando a Miguel, quien estaba callado en una esquina. La fuente no importa, respondió Carmen. Lo importante es que esto es un intento de extorsión emocional, seguido de planes de difamación, y eso es ilegal. En ese momento Lupita habló, con la voz temblorosa por el llanto. Yo solo quería que me ayudaras, mamá. Desde que saliste en la tele, mi tienda se quedó vacía. Nadie quiere comprar mi ropa cuando pueden tener la original, hecha por ti. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de rabia, envidia y desesperación. Papá dijo que si lograba que trabajaras conmigo, podríamos salvar todo. Y si no, por lo menos podríamos ganar dinero vendiendo nuestra historia a la tele. «¿Nuestra historia?», repetí sintiendo una calma extraña. «Lupita, no hay nuestra historia que vender. Existe mi historia, de trabajo duro, de dignidad recuperada. Y existe tu historia, de decisiones que tomaste libremente, incluyendo la decisión de rechazar a tu propia madre por estatus social». Miré a Ramón. Y existe la historia de él, de abandono, manipulación e intentos de explotación. Miguel, que había estado callado, finalmente habló. «Lupita, es hora de que te hagas responsable de tus actos. Tu mamá no destruyó tu negocio. Fueron tus decisiones, tu ambición y tu falta de talento». Sus palabras eran duras, pero las decía sin enojo, solo con la tristeza de quien por fin ve la verdad. Pasé años creyendo la imagen que creaste de tu mamá como una mujer amargada y envidiosa, cuando en realidad ella siempre te apoyó. Ramón, al ver que la situación se le escapaba de las manos, intentó un último truco. «Consuelo, piensa en la familia, en lo que va a decir la gente si esto sale a la luz. Lupita es tu hija, es tu sangre. ¿De verdad vas a exponer a tu propia hija de esta manera?». En ese momento tuve un momento de claridad, de esos que cambian la vida. «No, Ramón, no voy a exponer a nadie. A diferencia de ustedes, no pienso ganar nada a costa de la dignidad de nadie». Me dirigí a Lupita. «Hija, ¿en qué fallamos para que crecieras pensando que el éxito solo vale la pena si se logra a costa del sufrimiento de los demás? ¿En qué fallé como madre para que te convirtieras en alguien capaz de rechazar y luego intentar explotar a quien siempre te amó?» Lágrimas corrían por el rostro de Lupita, que se veía más pequeña y vulnerable que nunca. «Yo solo quería ser alguien importante, mamá», confesó en voz baja. «Papá siempre me dijo que me merecía más, que tú me limitabas con tu sencillez, que yo debía aspirar a lo más alto». Miró a Ramón, ahora nervioso, moviéndose en la silla. Él decía que si seguía sus consejos, sería una gran diseñadora, respetada y rica, que su plan siempre funcionaba. «¿Su plan?», preguntó Miguel sorprendido. «¿Qué plan?». Ramón intentó interrumpir, pero Lupita siguió, como si se hubiera roto una represa. «El plan de siempre acercarse a mujeres talentosas, enamorarlas y luego controlar y explotar sus talentos». Me miró con los ojos llorosos. «Eso fue lo que te hizo a ti, ¿verdad, mamá? Y cuando te liberaste, intentó hacerlo a través de mí». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Ramón, por primera vez, parecía desprevenido, sin una respuesta manipuladora en la punta de la lengua. El mediador, un profesional, retomó el control. «Creo que tenemos aquí revelaciones importantes que pueden ayudar a resolver este conflicto de una manera más profunda de lo que imaginábamos. Señora Lupita,
¿Estaría dispuesta a seguir este diálogo honesto en un contexto de terapia familiar? Para mi sorpresa, Lupita asintió tímidamente. Si mamá está de acuerdo, me gustaría mucho. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez en años, vi a mi verdadera hija. No a la criatura ambiciosa y calculadora, sino a la niña sensible que un día acuné en mis brazos. Sí, respondí. Siempre estaré aquí para un diálogo honesto. Ramón, al darse cuenta de que perdía el control de la situación, se levantó de golpe. «Esto es ridículo. Una conspiración en mi contra. Lupita, vámonos. No tenemos por qué escuchar estas acusaciones absurdas». Pero, para su evidente sorpresa, Lupita no se movió. «No, papá. Ya basta de mentiras, ya basta de manipulaciones. Es hora de enfrentar la verdad». Cuando la reunión terminó, Carmen me dijo algo que quedaría grabado en mi memoria para siempre. «Consuelo, en todos mis años de carrera, nunca había visto una victoria tan completa. No una victoria legal, sino una victoria humana». Miguel se acercó tímidamente para disculparse por su papel en toda la situación. «Estuve ciego, doña Consuelo. Dejé que el prejuicio y la ambición me impidieran ver la persona extraordinaria que usted siempre ha sido. Salí de aquella sala diferente a como entré. No solo como la costurera exitosa que había aparecido en la televisión, sino como una mujer que finalmente cerraba un ciclo doloroso de su vida. De camino a casa, pasé frente a la tienda de Lupita, ahora con las puertas cerradas y un cartel de «Liquidación total» en el escaparate. Sentí una punzada de tristeza, pero también la certeza de que, a veces, necesitamos perder todo lo que construimos sobre bases falsas para poder reconstruir algo genuino y duradero. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Lupita. «Mamá, sé que las palabras no son suficientes, pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentida. No espero tu perdón inmediato, ni que me aceptes de vuelta en tu vida sin pruebas reales de cambio. Solo quería decirte que, por primera vez en muchos años, siento vergüenza de mis acciones y orgullo de las tuyas. Eres la mujer fuerte que siempre quise ser, pero buscaba en los lugares equivocados». Guardé el celular sin responder inmediatamente. Algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar completamente, y algunas reconciliaciones necesitan ser construidas lentamente, punto a punto, como el más delicado de los bordados. Pero, por primera vez, sentí que había esperanza real para un nuevo comienzo, no solo como madre e hija, sino como mujeres que podrían aprender a respetarse mutuamente. La Semana de la Moda de Ciudad de México se acercaba rápidamente, y el taller Manos de Consuelo hervía de actividad. Mis 10 costureras y yo trabajábamos en perfecta sintonía, cada una contribuyendo con su talento único a la colección que marcaría nuestro debut en el evento de moda más importante del país. Raíces y alas sería una celebración de la autenticidad, mezclando técnicas tradicionales de Oaxaca con diseños contemporáneos, un reflejo perfecto de mi propia trayectoria. «Doña Consuelo, el vestido principal está listo para la prueba final», anunció María Elena, mostrando con orgullo la pieza central de la colección. Un magnífico vestido rojo con bordados dorados, representando pájaros liberándose de jaulas. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguna de nosotras, especialmente después de los eventos recientes con Lupita y Ramón. Después de la reunión mediada, no volví a tener noticias de Ramón, que aparentemente había partido para Monterrey en busca de nuevas oportunidades, como era su costumbre cuando un plan fracasaba. Lupita, por otro lado, mantenía contacto discreto, mensajes respetuosos, sin exigencias ni manipulaciones, solo pequeños signos de que estaba realmente comprometida con su propio proceso de transformación. Una tarde, mientras finalizábamos los preparativos para la Semana de la Moda, recibí una visita inesperada en el taller. Era Miguel, exmarido de Lupita, acompañado por una elegante señora que inmediatamente reconocí, doña Isabela Vega, una de las más respetadas empresarias del sector textil mexicano. «Doña Consuelo, espero no estemos interrumpiendo», dijo Miguel educadamente. «Doña Isabela ha expresado interés en conocer su trabajo personalmente
y yo me ofrecí para presentárselas. Isabela Vega, una mujer de 60 y tantos años con una mirada penetrante y una postura que exudaba autoridad, examinó cuidadosamente las piezas expuestas en el taller. «Impresionante», murmuró, tocando los bordados delicados de una blusa. «Usted logra lo que pocos alcanzan hoy, autenticidad que no sacrifica la contemporaneidad». Su elogio, viniendo de alguien con décadas de experiencia en el mercado, me llenó el corazón de una manera especial. Después de la inspección minuciosa de la colección, Isabela fue directa al grano. «Señora Ramírez, no he venido solo a admirar su trabajo. Tengo una propuesta para usted». Explicó que su empresa, Textiles Vega, suministraba materiales para las principales casas de moda del país y buscaba expandirse a una línea propia de ropa que valorara la artesanía mexicana auténtica. «Me gustaría ofrecerle una sociedad, no una adquisición. Quédese tranquila. Usted mantendría total control creativo de manos de Consuelo, pero con el apoyo financiero y logístico de mi empresa». La propuesta era tentadora. Exactamente el tipo de oportunidad que permitiría expandir mi trabajo sin comprometer mis principios. «¿Y cómo encaja Miguel en esto?», pregunté, curiosa sobre la presencia del exyerno en aquella reunión. Miguel sonrió tímidamente. «Estoy trabajando con doña Isabela desde hace algunos meses en el área administrativa. Fue a través de mí que ella conoció su trabajo e insistió en conocerla personalmente. Después de que los visitantes se marcharon, prometí analizar cuidadosamente la propuesta y responder en algunos días. Estaba recogiendo algunos tejidos cuando Carmen, mi abogada y ahora amiga, llegó para nuestra reunión semanal. «Parece que te agarré en un buen momento», observó, notando mi sonrisa. Le conté sobre la visita y la propuesta. «Eso es maravilloso, Consuelo. Textiles Vega es conocida por sus sociedades éticas y transparentes, pero, por supuesto, vamos a analizar cada detalle del contrato antes de que firmes cualquier cosa». Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Era Gabriela Fuentes, la presentadora que me había entrevistado meses antes en Mutation Ciudad, Talentos de México. «Consuelo, tengo noticias que creo que te van a interesar», dijo ella con evidente entusiasmo en la voz. «Tu nombre ha sido nominado para el Premio Nacional de Artesanía y Diseño en la categoría de Renovación de Tradiciones. Es uno de los honores más prestigiosos del sector». La noticia me tomó completamente por sorpresa. Aquel premio era un sueño lejano para cualquier artesano mexicano. Un reconocimiento no solo del talento individual, sino también de la contribución para preservar y renovar las tradiciones culturales del país. Eso es increíble», tartamudeé, aún procesando la información. «¿Quién podría haberme nominado?» «Las nominaciones son anónimas», explicó Gabriela. «Pero lo más impresionante es que has recibido 3 nominaciones independientes, algo bastante raro. La ceremonia será el mes que viene, en Ciudad de México. Te enviaré todos los detalles a tu correo electrónico». Colgué el teléfono en estado de shock, con las manos temblando de emoción. Carmen, que había escuchado mi lado de la conversación, me abrazó cálidamente. «Te lo mereces, Consuelo, más que nadie que conozco». Sus ojos se llenaron de lágrimas, reflejando mi propia emoción. «De costurera invisible a finalista de un premio nacional. Eso es lo que yo llamo justicia poética». En los días que siguieron, las noticias se esparcieron rápidamente. Periodistas llamaban pidiendo entrevistas, clientes enviaban mensajes de felicitación, e incluso Mercedes, la ex-suegra de Lupita, mandó un ramo de flores con una tarjeta que decía simplemente «merecido reconocimiento». Pero la reacción que más me tocó, y también la más inesperada, vino de Lupita. Ella no llamó por teléfono, no mandó mensaje. Apareció personalmente en el taller, en una tarde tranquila en la que yo estaba sola, finalizando los últimos detalles de la colección. Estaba diferente, sin el maquillaje excesivo y la ropa ostentosa que solía usar. Solo una simplicidad que me recordó a la joven que era antes de que toda la ambición consumiera su esencia. «Mamá», dijo simplemente,
parada en la puerta con un pequeño paquete en las manos. ¿Puedo entrar? Asentí, observándola caminar tímidamente hasta donde yo estaba. Lupita parecía nerviosa, vulnerable de una manera que no veía hacía años. Vine a felicitarte por la nominación al premio. Es absolutamente merecido. Agradecí con una sonrisa cautelosa, aún incierta sobre sus intenciones. Ella me extendió el paquete. Traje algo para ti. No es nada comparado con lo que te mereces, pero... bueno, espero que lo aceptes. Abrí lentamente el envoltorio y encontré un cuaderno artesanal, encuadernado en cuero suave. Al hojearlo, mi corazón casi se detuvo. Eran decenas de dibujos hechos por Lupita cuando era niña, todos cuidadosamente preservados. ¿Te acuerdas de estos?, preguntó ella con la voz embargada. Eran los dibujos que yo hacía de ti cosiendo. Siempre te admiré, mamá. Incluso cuando no lo demostraba. Se detuvo tratando de controlar la emoción. En la última página hay algo nuevo. Volví hasta la última hoja y encontré un dibujo reciente, claramente hecho con habilidad adulta. Un retrato mío trabajando en la máquina de coser, con la leyenda Consuelo Ramírez, la verdadera artista detrás de cada puntada. Escribí una carta para el comité del Premio Nacional, confesó Lupita finalmente. Conté toda la verdad sobre cómo tú creaste todas las piezas de mi tienda, cómo yo intenté borrar tu nombre de la historia. Envié fotos, pruebas, todo. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No sé si fue mi carta la que te puso entre los finalistas, pero necesitaba hacer esto. No por ti o por mí, sino por la verdad. Me quedé en silencio, procesando todo aquello. Parte de mí quería abrazarla inmediatamente, decir que todo estaba perdonado. Otra parte, más cautelosa, me recordaba todas las manipulaciones pasadas. Como si leyera mis pensamientos, Lupita continuó. No estoy pidiendo perdón, mamá. Sé que necesitaré mucho más que palabras para merecer eso. Solo quería que supieras que estoy intentando ser mejor, intentando arreglar lo que pueda. Miré a mi hija. Realmente la miré. Más allá del dolor y la decepción, vi una mujer luchando contra sus propios demonios, tratando de encontrar su verdadero camino. Lupita, el perdón no es algo que se conquista como un premio, dije finalmente. Es un proceso. Para nosotras dos. Estoy dispuesta a caminar en esa dirección, si tú también lo estás. Conversamos por horas aquella tarde. Realmente conversamos como no lo hacíamos hacía años. Lupita me contó sobre la terapia que había comenzado, sobre cómo finalmente entendía la manipulación tóxica que Ramón había ejercido sobre nosotras dos, sobre sus planes de recomenzar, no en la moda, área en la que reconocía no tener el talento necesario, sino en diseño gráfico, algo en lo que siempre había sido naturalmente habilidosa. Antes de marcharse, Lupita me hizo una pregunta que quedaría conmigo por mucho tiempo. Mamá, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo mantuviste tu dignidad, tu esencia, incluso cuando todos intentaban minimizarte? Reflexioné por un momento antes de responder. Tal vez porque nunca confundí valor con precio, hija. Siempre supe que el verdadero valor de una persona no está en lo que los demás dicen sobre ella, sino en la verdad que lleva en sus propias manos. Cuando la semana de la moda finalmente llegó, la colección Raíces y Alas fue recibida con entusiasmo unánime por la crítica especializada. Una clase magistral de cómo honrar tradiciones mientras se mira hacia el futuro, escribió el crítico más respetado del país. La sociedad con Textiles Vega fue oficializada, abriendo puertas que jamás imaginé posibles para mí y para todas las costureras del taller. En la noche de la ceremonia del Premio Nacional, me senté entre los finalistas con una serenidad que sorprendió hasta a mí misma. Carmen estaba a mi lado, elegante y nerviosa. En la fila detrás de nosotras, para mi sorpresa, estaban Lupita, Miguel y todas las 10 costureras del taller, que habían insistido en viajar para apoyarme en aquel momento. Cuando el presentador abrió el sobre y anunció: y el Premio Nacional de Artesanía y Diseño en la categoría de Renovación de Tradiciones es para Consuelo Ramírez, del taller Manos de Consuelo. El tiempo pareció detenerse. El auditorio explotó en aplausos,
pero yo solo conseguía oír el sonido de mi propio corazón, latiendo como la máquina de coser que había sido mi fiel compañera por tantos años. Al subir al escenario para recibir el trofeo, miré al público y vi rostros sonrientes, algunos con lágrimas en los ojos. Vi a mis costureras, que ahora eran también mis amigas y socias, aplaudiendo con un orgullo que reflejaba el mío propio. Vi a Lupita, con una sonrisa contenida pero genuina, asintiendo en silenciosa aprobación. Y, en aquel momento, entendí que mi mayor victoria no estaba en aquel trofeo, por más significativo que fuera, sino en la trayectoria que me había traído hasta allí. Una trayectoria de autodescubrimiento, resiliencia y, finalmente, reconocimiento. Este premio, dije al micrófono, pertenece a todas las manos invisibles que, a lo largo de la historia, han tejido no solo ropa, sino también sueños e identidades. Lo dedico especialmente a las mujeres que trabajan conmigo, cada una con su historia única de superación. Hice una pausa, mirando directamente a Lupita en el público. Y también a mi hija, que me ha enseñado que los lazos más importantes que cosemos en la vida no son de hilo o de tejido, sino de verdad, perdón y recomienzo. Salí del escenario con el trofeo en las manos, pero sintiendo que cargaba algo mucho más precioso, la certeza de que, independientemente del reconocimiento externo, mi verdadero valor siempre estuvo en cada puntada, dada con honestidad, en cada elección hecha con dignidad, en cada día vivido con autenticidad. La costurera invisible finalmente se había vuelto visible, no solo para el mundo, sino, más importante, para sí misma. Un año ha pasado desde la noche del Premio Nacional. El taller Manos de Consuelo se ha transformado en una verdadera escuela de costura y diseño, ocupando ahora un espacio amplio y luminoso en el centro histórico de Guadalajara. Además de los encargos exclusivos que no paran de llegar, ofrecemos cursos para mujeres de comunidades carenciadas, dándoles no solo habilidades técnicas, sino también la confianza para valorar su propio trabajo, algo que aprendí que es tan importante como el talento en sí. La sociedad con Textiles Vega prosperó más allá de las expectativas iniciales. Nuestra línea Herencia Viva está presente en las mejores tiendas del país y comienza a ganar reconocimiento internacional. Miguel, ahora director de operaciones de Textiles Vega, se ha vuelto un aliado valioso, demostrando que las relaciones, así como los tejidos dañados, pueden ser restauradas con paciencia y cuidado adecuados. Una mañana particularmente agradable de primavera, mientras guiaba a un grupo de jóvenes aprendices sobre las técnicas tradicionales de bordado oaxaqueño, recibí una visita que me conmovió profundamente. Era Lucía, mi antigua vecina de cuando vivía en el pequeño departamento a las afueras de la ciudad, aquella que muchas veces me prestó azúcar cuando no tenía dinero para comprar, o cuidó de Lupita cuando necesité trabajar hasta tarde. ¡Ay, Consuelo! Todavía no lo puedo creer, exclamó mirando maravillada alrededor del taller. Siempre supe que tenías un don especial, pero esto es como un sueño hecho realidad. Su entusiasmo genuino me hizo recordar cuántas personas sencillas y bondadosas habían formado parte de mi jornada, ofreciendo pequeños gestos de apoyo que, en ese momento, parecían insignificantes, pero que formaron la red de sustento que me permitió sobrevivir a los momentos más difíciles. Invité a Lucía a tomar un café en mi oficina, un espacio acogedor con grandes ventanas que enmarcaban el jardín interno del edificio. Las paredes estaban decoradas con marcos que contenían recortes de periódicos sobre el premio, fotografías de las costureras en momentos de celebración y, en posición de destaque, el dibujo que Lupita me había dado, ahora enmarcado, yo en la máquina de coser, con la leyenda «La verdadera artista detrás de cada puntada». «¿Y cómo está Lupita?», preguntó Lucía, notando la foto reciente de mi hija en la mesa. «Escuché que está trabajando con diseño gráfico ahora». Sonreí, sintiendo aquella mezcla compleja de orgullo y esperanza que solo una madre conoce. Sí, ella encontró su verdadero camino. Está creando identidades visuales para pequeños negocios en Monterrey, lejos de aquí, y lejos de Ramón también.
El alejamiento geográfico había sido una decisión sabia de Lupita, una manera de cortar definitivamente la influencia tóxica del padre y de construir algo genuinamente suyo, sin sombras del pasado. Nuestra relación aún estaba en reconstrucción, como un tejido delicado que necesita ser cosido con puntadas pequeñas y precisas, sin prisa o fuerza excesiva. Conversábamos semanalmente por teléfono, y en cada conversación sentía que más una puntada firme era dada en esa nueva trama entre nosotras. «Sabes, Lucía», comenté mientras servía más café, «a veces pienso que todo lo que pasó, la humillación en la inauguración, la exclusión, hasta incluso la traición, fue necesario». Ella me miró con curiosidad. «¿Cómo así, Consuelo?» Intenté organizar mis pensamientos, buscando las palabras correctas para expresar algo que había comprendido apenas recientemente. Por años viví en la sombra, primero de Ramón, después de Lupita. Entregaba mi talento, mi trabajo, mi esencia para que otros brillaran, sin nunca reclamar mi propio espacio al sol. Hice una pausa, observando el bordado que una de las aprendices estaba finalizando en la sala al lado. Un pájaro, liberándose de una jaula dorada, símbolo que se había convertido en una especie de marca registrada del taller. Fue preciso que me rechazaran completamente, que me excluyeran de la manera más dolorosa posible, para que yo finalmente entendiera que mi valor no dependía de la validación de nadie, ni siquiera de mi propia hija. Lucía asintió, sus ojos reflejando la sabiduría simple de quien conoce bien los dolores y alegrías de la vida. Es como dicen, Consuelo, a veces Dios cierra una puerta para abrir una ventana, o para enseñarnos a construir nuestra propia puerta, completé con una sonrisa. Lo que aprendí en esta jornada, Lucía, es que nuestras manos, estas mismas manos curtidas por el trabajo, no sirven apenas para coser ropas para los otros. Sirven también para tejer nuestro propio destino, bordar nuestra propia historia. Aquella tarde, después de la partida de Lucía, reuní a todas las costureras y aprendices para nuestro habitual café comunitario, un momento semanal en que compartíamos no solo cuestiones profesionales, sino también experiencias personales, creando lazos que iban mucho más allá del ambiente de trabajo. María Elena, ahora directora creativa del taller, sugirió que yo contara un poco más sobre mi trayectoria para las novatas. «Mujeres como nosotras», comencé, mirando para cada rostro atento a mi alrededor. «Muchas veces somos enseñadas a volvernos invisibles, a coser en silencio, a bordar en las sombras, a crear belleza sin jamás reclamar reconocimiento. Vi sentimientos de concordancia, especialmente entre las más viejas. Crecimos oyendo que dedicación es sinónimo de sacrificio, que amor significa anulación, que nuestra mayor virtud está en disminuirnos para que otros puedan crecer». Caminé hasta la gran mesa central, donde uno de los vestidos de la nueva colección estaba siendo finalizado. Una pieza de un azul profundo que recordaba el cielo nocturno de Oaxaca, bordada con estrellas plateadas que parecían contar historias ancestrales. Pero existe una diferencia fundamental entre generosidad y autoanulación, continué. La primera viene de una elección consciente, de una abundancia interna. La segunda, de un vacío, de una creencia de que no merecemos ocupar espacio. Cuando mi propia hija me excluyó de la inauguración de aquella tienda, sentí como si mi existencia entera hubiese sido negada. Todas las noches en claro cosiendo, todos los sacrificios para crearla sola, todo el amor incondicional. Nada de eso parecía tener valor a los ojos de ella y de la sociedad que tanto quería impresionar. Respiré hondo, reviviendo brevemente aquel dolor, pero ahora con la distancia emocional que solo el tiempo y la cura pueden proporcionar. Pero en aquel momento de mayor humillación, algo despertó dentro de mí, una certeza de que mi valor no estaba en el reconocimiento externo, en las palmas, en las invitaciones para fiestas elegantes. Estaba en cada puntada dada con honestidad, en cada pieza creada con alma, en cada elección hecha con dignidad, incluso si nadie más, además de mí, reconociese eso. Las mujeres a mi alrededor me observaban con una mezcla de respeto e identificación.
Muchas de ellas habían pasado por sus propias versiones de esa historia. Maridos que disminuían su trabajo, hijos que se avergonzaban de sus orígenes humildes, patrones que explotaban su talento sin jamás valorizarlo adecuadamente. Lo que aprendí, y lo que quiero compartir con ustedes hoy, es que la verdadera revolución comienza cuando nos rehusamos a ser invisibles, cuando firmamos nuestro trabajo, literalmente, como hacemos aquí con las etiquetas que llevan los nombres de cada una, pero también simbólicamente, asumiendo la autoría de nuestras vidas. Tomé una de las etiquetas que serían cosidas a los vestidos, con el nombre de Juana, una de las aprendices más jóvenes. Esta no es solo una etiqueta, es una declaración de existencia, de valor, de dignidad. Aquella noche, al regresar para mi casa, un departamento acogedor próximo al centro histórico, con un balcón repleto de flores y una sala especial dedicada a mis proyectos personales, recibí una llamada de Lupita. «Mamá, acabo de ver las fotos de la nueva colección que Miguel me envió. Es simplemente deslumbrante». Su voz sonaba genuinamente admirada, sin el tono de competición o envidia que antes teñía nuestras interacciones. «Gracias, hija. Estamos todas muy orgullosas del resultado», respondí, sintiendo aquella punzada de felicidad que surge cuando nuestro trabajo es reconocido por alguien que realmente importa para nosotros. «Pero ¿y tú? ¿Cómo están los proyectos en Monterrey?». Lupita me contó sobre su más reciente trabajo, la identidad visual para una cooperativa de artesanas indígenas que producía cerámica tradicional. «Sabes, mamá, aprendí tanto contigo sin ni siquiera percibirlo», confesó ella, con una humildad que aún me sorprendía. «La manera como siempre valorizaste el trabajo manual, como insistías que cada pieza tenía una historia, un alma, eso todo quedó en mí, incluso cuando yo intentaba negarlo». Hizo una pausa, como si buscase las palabras correctas. «Creo que necesité perderme completamente para finalmente encontrar mi propio camino. Así como tú». Nuestra conversación continuó por casi una hora, navegando por temas profundos y trivialidades del cotidiano, como hacen madres e hijas en relaciones saludables. Antes de despedirnos, Lupita mencionó que planeaba venir a Guadalajara el mes siguiente. «Me gustaría visitar el taller, si no te importa. No como la hija de la dueña, sino como una visitante común, para realmente ver y apreciar lo que ustedes construyeron». Después de colgar, me quedé por un tiempo en el balcón, observando las estrellas en el cielo de Guadalajara, las mismas estrellas que mi madre me mostraba cuando yo era niña en Oaxaca, enseñándome que, incluso en las noches más oscuras, la luz siempre encuentra un camino. Pensé en todas las mujeres de mi historia. Mi madre, que me enseñó a coser con la misma dedicación con que me enseñó a vivir. Lucía y otras vecinas solidarias que formaron mi red de apoyo en los momentos difíciles. Las costureras del taller, cada una con su jornada única de superación. Y Lupita que, a pesar de todos los desvíos, parecía finalmente encontrar su verdadero norte. Entendí entonces que mi historia nunca fue apenas mía. Era parte de un tapiz mayor, tejido por generaciones de mujeres que cada una a su manera lucharon para tornar visible lo invisible, para transformar dolor en belleza, para encontrar dignidad incluso en los espacios más improbables. El camino nunca fue fácil, y ciertamente no siguió el libreto que yo había imaginado cuando, joven y soñadora, tomaba por primera vez una aguja entre los dedos. Hubo heridas profundas, algunas que aún cicatrizaban, y otras que tal vez nunca cerrasen completamente. Pero había también una belleza indescriptible en esa jornada, la belleza imperfecta y auténtica de una vida vivida en sus propios términos, cosida puntada a puntada con verdad, resiliencia y, sobre todo, amor propio. La exclusión de la inauguración, que un día pareció el fin del mundo, había sido apenas el comienzo de una nueva historia, mi verdadera historia, como decimos en el taller. A veces es preciso desarmar completamente un tejido para crear algo infinitamente más bello y auténtico. Y era exactamente eso lo que yo había hecho, transformando rechazo en renacimiento, exclusión en expansión,
Humillación en una victoria silenciosa, pero profundamente significativa. La luna llena iluminaba el jardín debajo de mi balcón, haciendo brillar las flores de bugambilla que se habían tornado mi firma personal, fuertes, resilientes, esplendorosamente vibrantes. Gracias a la vida, murmuré para la noche, agradeciendo no solo por los momentos de alegría y reconocimiento, sino también por los dolores y desafíos que me forjaron, puntada a puntada, día tras día, en la mujer que finalmente me enorgullecía de ser.